El éxodo de Israel era un viaje libertario. Y el destino y la meta era Canaán, la tierra prometida, una tierra fértil, una tierra pingüe, una tierra que fluía leche y miel. El Dios que se los había prometido por su siervo Moisés era y será por siempre un Dios fiel, un Dios cuyas promesas siempre se cumplen. Pero el viaje libertario del pueblo de Israel se volvió una trampa mortal, no por causa del Señor, sino porque el pueblo se distrajo del objetivo. El pueblo se distrajo del objetivo y su viaje libertario se volvió una trampa mortal en la cual sucumbieron. Dice más adelante el texto que estamos leyendo: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias para cumplir el deseo del Espíritu de Dios al regalarnos esta bendición de que, aún estando ya en hermosa provincia, continuemos con nuestros preparativos. Considero que son retoques que hace el Espíritu de Dios a su iglesia para que su atavío sea óptimo, para que su preparación sea de lo mejor, especial, que nuestra consagración sea perfecta en el nombre del Señor. Para ello vamos a leer, como está escrito en la primera carta a los Corintios, capítulo número 11, versículo número 17, para la honra y la gloria del Señor. Primera de Corintios 11, 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Que Dios bendiga a nosotros su santa y bendita palabra. Tomen por favor sus lugares, mis hermanos. El Espíritu de Dios le ha parecido bien al Espíritu Santo del Señor que en esta tarde nos sea advertido que en torno a nuestra fiesta hay distractores que en su momento nos pueden hacer perder la esencia, la efectividad de nuestra reunión. Porque como todas las cosas tienen un objetivo,
Hay quien hace un viaje de negocios y regresa con la satisfacción de haber cerrado un buen negocio. Hay quien va a la playa a disfrutar el mar, a disfrutar el sol, y regresa con su piel bronceada, así como lo había planeado, relajado, habiendo obtenido reposo de su trabajo, y dice: qué maravillosas fueron esas vacaciones. Estoy como nuevo para continuar mi trabajo. ¿Hay objetivos en los viajes? Hay quien hace algún viaje para hacer compras. Hay personas que se pueden permitir ese tipo de eventos o de, digámoslo así, de experiencias, y viajan aún al extranjero para comprar su ropa. Dicen ellos: vamos de shopping, de compras, y regresan encantados y dicen: encontré la ropa que ni me imaginaba, y la encontré puesta en especial, barata. ¿Cómo regresa de su viaje aquella persona que fue de compras? Contentos, satisfechos. Hay escuelas, hay instituciones que organizan viajes y realizan torneos deportivos, y van los muchachos a enfrentarse deportivamente con equipos de escuelas similares a las de ellos, y algunos regresan con el trofeo, y si no regresan con el trofeo, dicen: pues la experiencia de haber participado y luego el viaje, qué placentero, esa satisfacción nadie me la va a quitar. Nuestro viaje, el viaje de la Iglesia del Dios vivo a hermosa provincia, tiene un objetivo específico, tiene un objetivo especial, muy singular, mejor que el objetivo de las personas que hemos mencionado, de los que van de compras, de los que van a gestas deportivas, de los que van a la playa a cerrar negocios. Nuestro viaje es muy especial y nuestro objetivo mayor aún. El Espíritu de Dios nos dice esta tarde: cuidado con los distractores. No sea que la esencia, atención, no sea que la esencia de nuestro viaje se vaya a perder y regresemos insatisfechos y regresemos frustrados. ¿Eso quiere el Espíritu de Dios de nosotros? No. ¿Eso quiere el apóstol del Señor de nosotros? Los hermanos ministros que organizaron a sus grupos o a los grupos a su cargo, ¿eso es lo que pretenden? ¿Que regresemos como llegamos? No, hermanos. Tenemos que regresar con nuestras alforjas llenas. Lo decimos en sentido figurado, pero en sentido espiritual es que nuestras almas, nuestro hombre interior debe regresar fortalecido. Así como dice el Salmo, como el sol, que como un novio que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino, así cada uno de nosotros cristianos, después de la Santa Cena,
después de la experiencia de haber estado con nuestra familia, el pueblo de Dios, nos levantaremos como un gigante, con nuestra fe acrecentada, con nuestras fuerzas multiplicadas, listos para seguir, no caminando, no, corriendo el camino hasta la meta, que es el reino de los cielos. Tomamos un texto base que el Ministerio de Ortodoxia nos propone. En el encabezado de esta porción dice: abusos en la cena del Señor. Dice el apóstol: al hablaros de estas cosas, el anunciaros esto que sigue, no me motiva el alabaros. Es decir, no hay motivo, no hay razón para alabar la actitud de ustedes. Porque dice: no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Esperamos que no sea nuestro caso. ¿Sí me explico? Que cada uno individualmente, que cada uno en particular digamos: no es mi caso. No soy de los tales, de los que se reúnen no para lo mejor, sino para ¿qué? Para lo peor. Hay ocasiones que en el ámbito o en la medida de la bondad, bien podríamos decir, porque no os reunís para lo mejor, sino para lo menos bueno. Pero el apóstol usa el término y dice: algunos se reúnen para lo peor. Lo peor significa el extremo de lo malo. De lo malo, lo peor. De lo bueno, lo mejor. Y de lo malo, hermanos, ¿sí me explico? Dice el apóstol: porque no os reunís para lo mejor. ¿Qué es lo mejor? La esencia de lo bueno. Sino todo lo contrario, os reunís para lo peor. ¿Qué es lo peor? La esencia de lo malo. Qué triste, qué lamentable. Ojalá y que cada uno de nosotros, hermanos del coro, hermanos que están alrededor de la glorieta, que no sea nuestro caso. Hermanas, las que están en el mezanín, los coros que están en el mezanín, que no sea nuestro caso, de los que no se reúnen para lo mejor, sino que se reúnen para lo peor. Pues en primer lugar, como dándole orden a estas desviaciones, como enumerando las desviaciones, los desórdenes y vicios que se puedan dar en torno a este evento, dice: en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. De suyo ya hay una contradicción muy marcada, porque iglesia significa asamblea, donde los creyentes estamos unidos más que físicamente, aunque sí es muy grato estar hombro con mi hermano, codo con codo, o hacer como hacemos cuando el varón de Dios en la bienvenida o en la despedida nos propone que nos abracemos. Hermanos, la iglesia del Señor está unida por un ideal, por elementos espirituales únicos,
como canta el coro retomando aquella palabra de las cartas apostólicas, un Señor, una fe, la elección y un solo bautismo. Esto es lo que nos une. Qué terrible que esta esencia se pierda y se vuelva entre nosotros o se distorsione, creando disensiones. Dice el apóstol, en parte lo creo, y lo encontraba un tanto razonable, porque es preciso, es casi necesario que haya disensiones para que se manifieste entre nosotros los que son aprobados. Entonces podemos decir, en el sentido de que sea necesario, porque el Señor autorizó que creciera junto el trigo con la cizaña, ¿cuál debe de ser mi preocupación? Que yo no sea cizaña sino trigo, que yo sea de los que vine a hermosa provincia para lo mejor y no para lo peor. Es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Hermanos, la iglesia de Corinto se distrajo del objetivo. ¿Quién va a una fiesta y no se divierte? ¿Quién va a un banquete como invitado y no degustó la comida que delicadamente se preparó para que él la disfrutara? ¿Qué pasa allá en el mundo cuando alguien va a una fiesta y se le dice, ven a bailar? No sé bailar. No tengo ánimo de bailar. Bueno, entonces ven a comer. Ven y platica con nosotros, disfrutemos nuestra cercanía. No, tampoco, no tengo. Entonces, ¿a qué veniste? ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿a qué veniste? Le dicen a aquella persona que acudiendo a una fiesta no cumple el objetivo para lo cual la fiesta se organizó. ¿A qué venimos nosotros, hermanos, amados del Señor? ¿Tiene objetivos específicos nuestra reunión? Venimos en los días previos a continuar nuestros preparativos, esperando que el Dios eterno retoque nuestro vestido. Hermanos, haga perfecta nuestra limpieza, purificación y consagración. Y esto se cumple a través de las oraciones, en oyendo la palabra de Dios, recordando, hermanos, el consejo que oportunamente nuestros hermanos ministros nos dan por disposición del Espíritu Santo. Venimos a oír un testimonio. Venimos a aprender un canto nuevo. Sí, hermanos. Venimos a oír, si así el Señor le inspira a su apóstol, que él le dirija alguna palabra a su pueblo. Venimos a oírle, venimos a verle si el Señor así le inspira
presentarse delante de la iglesia. Venimos a tomar la Santa Cena. Bendito sea el Señor. ¿A eso veniste? Hermanos que vienen del sureste, de Chiapas, de Yucatán, de Campeche, los hermanos que vienen de la cuenca del Pacífico, algunos desde la península, desde La Paz, Los Cabos, de la frontera, desde Tijuana hasta Matamoros, del centro del país, desde la capital del Distrito Federal, de la región del Bajío, todos hermanos, y aún los que vienen del extranjero. ¿A qué venimos? No venimos esencialmente a tomar la Santa Cena, y para ello hay una preparación previa que inició en nuestro lugar y que está concluyendo en este lugar. Todavía por las calles de hermosa provincia y aún en los lugares de albergue retirados de la hermosa provincia, hermanos, a eso de las 9 de la noche se oyen en las casas, en los albergues, se oyen cánticos. Piedad, oh Santo Dios, piedad. Piedad te implora el corazón. Se oyen los cantos, se oye la lectura del Salmo, se oyen oraciones llenas de compungimiento, se oyen sollozos. ¿Por qué? Es que esos hermanos quieren que el objetivo se cumpla. Bendito sea el Señor. Nos da testimonio el apóstol San Pablo. Vamos a ver el lado que no quiere el Espíritu de Dios que nos pase a nosotros. El pueblo de Israel se distrajo con los ídolos y esa actitud le apartó de Dios. Primera de Corintios, ahí solo volteando la hoja, capítulo 10, dice desde el versículo 1, yo se los leo para que lo escuchen todos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Luego continuaremos la lectura. Pregunto a mis hermanos, ¿qué objetivo tenía el viaje del pueblo de Israel, o más específicamente el éxodo? Porque ellos salieron no con la idea de volver. ¿A dónde iban? Iban en un viaje libertario. El Señor, por su siervo Moisés, los estaba librando de la casa de esclavitud, del trabajo de la servidumbre, porque dice la Escritura que el pueblo de Dios había sido tomado como esclavo y les tomaban para trabajar como bestias desde que amanecía hasta la noche. Pero no solo eso,
Porque si bien el trabajo era rudo, hay ocasiones que los patrones, los dadores de trabajo, son considerados y tratan bien a sus trabajadores, pensando en que esto les puede redituar mayor producción, porque cuando los trabajadores están contentos y están bien tratados, pues rinden más. No era el caso del pueblo de Israel. Los hijos de Israel, aparte de que los trabajaban, como dije antes, como bestias, dice que les amargaban la vida, seguramente haciéndolos sentir mal, minimizando su trabajo, diciéndoles: ustedes pertenecen a una raza inferior y ustedes son nuestros esclavos, y anda, trabaja. Quizás seguramente eran objeto de violencia y les azotaban su espalda para que se apuraran. De ahí los sacó el Señor. Entonces, el viaje del pueblo de Israel, el éxodo de Israel, era un viaje libertario. Y el destino y la meta era Canaán, la tierra prometida, una tierra fértil, una tierra pingüe, una tierra que fluía leche y miel. El Dios que se los había prometido por su siervo Moisés es y será por siempre un Dios fiel, un Dios cuyas promesas siempre se cumplen. Pero el viaje libertario del pueblo de Israel se volvió una trampa mortal, no por causa del Señor, sino porque el pueblo se distrajo del objetivo. El pueblo se distrajo del objetivo y su viaje libertario se volvió una trampa mortal en la cual sucumbieron. Dice más adelante el texto que estamos leyendo: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Porque ellos, atraídos por las mujeres extranjeras, iban con ellas a sus festines, a los festines que ellos o ellas organizaban para sus dioses falsos. Y ahí los hijos de Dios, algunos se postraron delante de los Baales, delante de los dioses falsos hechos por las manos de los hombres. Y esto enojó sobremanera al Señor, y el Dios que había prometido darles vida les mató. Dice en versículos anteriores, ya lo leímos: de los más de ellos no se agradó el Señor. ¿Qué significa de los más de ellos? Que más de la mitad, podemos decir la mitad más uno, un 55, un 60% de esa cantidad el Señor no se agradó. Si fuesen 10, si fuesen 3, ante los millares y millares del pueblo del Señor sería una nada. Pero es bien claro el dato que dice el apóstol: de los más de ellos, dicho de otra manera, de la mayoría de ellos. Hermanas, ¿qué pasó con la mayoría de los que salieron rumbo a la tierra prometida?
De la mayoría de ellos no se agradó el Señor, por lo cual quedaron postrados en el desierto. A aquellos los distrajo las mujeres extranjeras. Algunos pensaron, ¿podrá el Señor darnos de comer en el desierto? Y les dio el maná. ¿Podrá también darnos carne? Y les dio carne. Y todo aquello enojó al Señor. Y el objetivo de salvación no se cumplió. ¿En cuántos de ellos? Hermanas, hermanos del coro, el objetivo de salvación en aquellos peregrinos, en aquellos que abandonaron Egipto, no se cumplió. Se quedó frustrado. Fue un proyecto fallido, no por causa del diseñador de aquel proyecto, sino por causa de los beneficiarios. Nos guarde el Señor. Otra vez, para el pueblo de Israel, el éxodo libertario, ¿sí está claro, hermanos? El éxodo libertario se volvió una trampa en la cual sucumbieron. Yo venía a reiterar en la Santa Cena el nuevo pacto para decirle al Señor, Señor, quiero refrendar mi postura. Te amo, Señor. Te amo porque tú me amaste primero. Y mi amor se traduce en una vida ordenada. Y mi amor, Señor, se traduce en obediencia a tus preceptos y a la voz de tu apóstol y de los que Él envía hasta mí. A eso vine a la Santa Cena. Pero ¿qué tal si por descuido participo de ese santo memorial, de ese sacramento bendito en forma indigna, y lejos de acarrearme una bendición, me sobreviene una maldición? Líbrenos el Señor. Como dije al inicio, que no sea mi caso, que no sea tu caso, hermano. Bien, hay textos que son del dominio general de la Iglesia, y por lo sencillo del tema, al decir sencillo, no significa que no tenga importancia, sino que sea fácil de entender y asimilar con la ayuda del Señor. Echaré mano de estos textos para que nos quede claro. Romanos 1:21, en el nombre del Señor. Dios le pague a nuestro hermano. Vamos a comparar esta experiencia que tuvo la Iglesia de Roma en el primer siglo, de la cual define con la autoridad que corresponde, la autoridad apostólica, define de la siguiente manera: que los que en ese tiempo conocieron a Dios, concretamente los de Roma, habiéndole conocido, ¿qué hicieron? Fíjense lo que voy a preguntar. ¿No le glorificaron? ¿O sí le glorificaron?
el texto dice que sí le glorificaron, pero no como a Dios se le debe glorificar. ¿Qué significa esto? Que la gloria y alabanza que a Dios es merecida, los hermanos de Roma, según su propia opinión y su personal criterio, dijeron: mejor hagamos de esta manera. Mientras que el apóstol nos ha enseñado de este modo, nosotros vamos a hacer de este otro, porque nos resulta más práctico. Habiendo conocido a Dios, le glorificaron, sí, pero no como a Dios se le debe glorificar. Es decir, que su glorificación fue parcial, que su glorificación no fue la que el Señor reclamaba. Así como los hijos de Aarón, cuando ofrecieron a Dios un fuego extraño, aquel fuego que llevaba incienso, que llevaba perfumes, con fórmulas específicas. A ellos se les hizo fácil modificar las cantidades de aquellos elementos aromáticos. Y cuando llegó delante de la presencia del Señor, el Señor no se agradó, porque le ofrecieron un perfume diferente al que Él había mandado. Todos venimos, sí, a hermosa provincia, y me llama la atención un letrero, una pancarta muy hermosa que está en el segundo mezanín, y dice, después de unos puntos suspensivos: y acá subirán las tribus de Dios, conforme al testimonio dado a su pueblo, para alabar el nombre del Señor. Nos traen objetivos específicos, objetivos claros. Sí, hermanos. Y los distractores y las cosas que puedan distraernos de la esencia y naturaleza de nuestra fiesta, tenemos que evitarlos. Entonces, según lo que acabamos de leer, su hermano deduce que la reverencia no plena, es decir, que si yo soy reverente, pero no a plenitud, que mi reverencia, que mi respeto, que mi consagración no esté en la medida que el Señor me manda, esta me será contada como irreverencia. A ver si me expliqué. Los hermanos de Roma glorificaron a Dios, sí, pero no en la medida, no en el sentido real, en el sentido esencial de la glorificación, y por tanto les fue tomado a desobediencia, a rebeldía, y fueron desechados. Vamos a ver entonces en qué consisten esos distractores. Hay un pasaje muy hermoso, y lo vamos a leer, que está escrito allá en San Lucas capítulo 10, versículo 38. Yo se los voy a leer a mis hermanos para que lo escuchemos todos, para que lo escuchen también los hermanos que están allá afuera. Lucas capítulo 10, versículo 38 y 40 al 42. Dice en el nombre del Señor:
Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Quién era la que recibió al Señor? ¿Marta o María? Marta. Esta tenía una hermana, es decir, María pasa a segundo plano en la narración del escritor sagrado. Esta tenía una hermana que se llamaba María, pero que quede claro, ¿quién invitó al Señor? ¿Quién lo recibió? Marta. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero la anfitriona, ¿quién era la anfitriona principal? Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo al Señor: ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Para la honra y la gloria del Señor. Casi siempre que se recuerda este pasaje es para señalar a Marta como una delincuente, como la negatividad personificada. Y en realidad no es así. Ella recibió al Señor, le abrió las puertas de su casa y se puso a preparar algún recibimiento. Imaginamos que se trataba de alguna degustación, algún pequeño banquete. Marta seguramente estaba empeñada en preparar el mejor de sus platillos. ¿O ustedes creen que Marta estaba pensando en darle al Señor cualquier comida ordinaria? No. Marta estaba, dice ahí, preocupada. Y podemos decir, estaba preocupada y ocupada. Estaba preocupada y ocupada con muchos quehaceres. Y le dice al Señor: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana no viene a ayudarme? Y el Señor le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Mucha atención, porque les voy a preguntar, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Estaba haciendo mal Marta? No. Lo que ella estaba haciendo era bueno, solo que lo estaba haciendo en mal momento. Dice mi hermano, qué oportuno, no era prioritario. ¿No es prioritario servir la mesa del Señor? Sí, pero es un desprecio que yo rechace la de Él. Yo en calidad de Marta, lo diré en ese sentido, Marta pretendía que el Señor se sentara a su mesa, pero ella no quería sentarse a la del Maestro. Y el Señor dice: solo una cosa es necesaria. En el momento en que el Señor estaba hablando, ¿qué era necesario hacer? Sentarse a oír. ¿Sí, hermanos? Otra vez, porque casi siempre, inclusive a los hermanos,
Vemos que andan apurados en los quehaceres. Ay, Marta, Marta. Como que si Marta fuese la personificación del descuido. Y en la iglesia del Señor se ocupan Marías y se ocupan Martas. Cada uno de nosotros en su momento tenemos que adoptar la postura de María y en su momento la postura de Marta. Hay quehaceres materiales que no van a venir los gentiles a hacer, nosotros los tenemos que hacer. Y entonces nos pondremos el atuendo de Marta. ¿Cuál fue el error? A ver si quedó claro. ¿Cuál fue el error? Que ella estaba haciendo quehaceres a la hora que había una prioridad, a la hora que, conforme a la opinión bendita y superior del maestro, dice, una cosa es necesaria y esa hay que hacer. Ya cuando el Señor cerrara su discurso, cuando el Señor cerrara su diálogo, cuando el Señor diera por concluida su bendita charla, entonces, hermana María, hermana Marta, amado maestro, te rogamos nos disculpes si te dejamos solo un momento. No sé qué otras personas estarían en casa, pero ahora nos disponemos para deleitarte el paladar y vamos a ponerte delante un bocado delicioso. ¿Verdad que el Señor no iba a criticar la demora? Ah, ¿por qué no lo hicieron antes? No, porque si Marta y María se hubiesen sentado a oír, entonces las dos hubiesen ganado esa bienaventuranza. Muy bien. Y en hermosa provincia, ¿cuántas cosas hay que hacer? A ver, ¿cuántas cosas hay que hacer? A ver, en estos días previos a la Santa Cena, ¿cuál es la actividad de los peregrinos? ¿Cuál es la actividad de los visitantes? Oír palabra de Dios. Es tiempo de adoptar la postura de la hermana María, hermana de Lázaro. Sí, hermanos, sentarnos a los pies del Maestro a oír su palabra. Pero Satanás, que también viene a hermosa provincia sin ser convocado, hermanos, ha creado distractores. Y se tiene noticia de que de pronto hay hermanos que organizan torneos deportivos. Yo pregunto, ¿es malo que entre los hermanos se organice un torneo deportivo? Aprovechando que hay hermanos de todos los estados y hay hermanos inclusive de muchos países, se hacen torneos inclusive de orden internacional. México contra El Salvador, Estados Unidos contra Colombia. Sí, hermanos. Costa Rica contra Nicaragua, un torneo deportivo en la Santa Convocación. Yo pregunto, ¿es malo el deporte? ¿Es malo que los hermanos participen en torneos deportivos? Y menos aún si se trata de un torneo interno, solo entre hermanos. ¿Es malo o no es malo? ¿Es bueno? No por ahora. A ver, hermanos, parece que quedó una duda. ¿Es malo que los hermanos organicen torneos deportivos? ¿Es saludable
al cuerpo y a la mente. Sí, hermanos. Pero en este momento es pecado. Sí, hermanos. Es pecado. Porque en este momento una sola cosa hay que hacer: estar a los pies del Maestro, oyendo su palabra, preparándonos, rogando al Señor encarecidamente que haga perfecta nuestra consagración. Nuestro viaje no es un viaje de orden cultural para que cambiemos nuestras oraciones para ir a los museos. Guadalajara es una ciudad muy hermosa, una ciudad de hermosos jardines, de museos, donde muchas cosas hay que ver, donde casi todo el año pues hay exposiciones, hay eventos musicales. No está mal que un hermano vaya a un concierto de una orquesta filarmónica, de una orquesta de cámara. ¿O hace mal un hermano en ir a un evento de esa naturaleza? No. Pero ahora, hermano, ya conseguí unos boletos. Hay en el Teatro de Gollado, hay un evento inigualable, la orquesta de tal parte y el tenor fulano de tal y la soprano fulana de tal, y vamos a pasar una noche especial. Yo pienso en aquellos que gustan de la buena música. No es el momento. No por ahora. No, hermanos. No por ahora. Los museos están cerrados para nosotros. ¿Sí, hermanos? A ver, que quede claro. Los museos, las galerías de arte están cerradas para nosotros. Para los eventos culturales. ¿Que es mala la cultura? Pregunto a los hermanos, ¿es mala la cultura? Los eventos culturales, llámese teatro, llámese un concierto musical, una orquesta de cámara, una orquesta filarmónica. Hermanos, no hay boletos para nosotros. ¿Sí me explico? No hay boletos para nosotros. Porque ese boleto, ese viaje, me resulta pecado. Y estoy frustrando el objetivo que me hizo venir a Guadalajara. Si es que he venido a buscar, como dice el canto, hemos venido a buscar una rica bendición. Hemos venido a gozarnos en esta congregación, en esta asamblea, en esta reunión. ¿Qué está haciendo el hermano cuando se va a los museos, a los conciertos? Está frustrando, está echando a perder el objetivo esencial de nuestra fiesta. Pero no solo esto. Hay quien viene en plan de buscarse una novia. Hay quien viene en plan de buscarse un novio. Es malo que el hermano pretenda a una hermana en el orden del Señor. ¿Es malo? No, hermanos. En el orden del Señor es algo agradable, algo loable. De que nuestros jóvenes se fuguen con los gentiles, con las gentiles, a que busquen su pareja entre los hermanos, entre las hermanas, será lo mejor. Hermanos, pero no es el momento de coloquios amorosos. ¿O sí?
No es el momento de idilios. Hay ocasiones en que me toca platicar con los jóvenes que ya se van a casar y de pronto, porque así el diálogo, la conversación nos lleva al interrogatorio: ¿y cómo es que se conocieron? Si tú eres de Guerrero y tú eres de Coahuila. Ay, hermano, en la Santa Cena. ¿En dónde? ¿En dónde? En la fiesta de la Santa Cena. ¿A eso fuiste? Yo creía que a la Santa Cena se iba propiamente a participar del sacramento. Pues no. Hay experiencias, hay antecedentes de que los hermanos, algunos olvidando la esencia de nuestra reunión, vienen en plan de buscarse un novio o una novia. Admitiendo que esto fuese en el orden del Señor, no es lo mejor y sería hasta cierto punto aceptable que algún hermano le dijera a la hermana pretendida: hermana, quizás no sea el mejor momento, pero no quiero que pase la oportunidad, y le pediría si el día 15 o el día 16 podemos, en el orden del Señor, encontrarnos y conversar, porque yo quiero hacerle una propuesta honesta. Me gustaría que nos relacionáramos y que al fin y al cabo pudiésemos convertirnos en un matrimonio, admitiendo que esto se hiciera ¿en qué? Aunque no es el mejor momento, sería razonable y admisible. Pero muchas veces esos coloquios de noviazgo se dan en la oscuridad, se dan a escondidas, lejos de las miradas de los demás hermanos. E igual, como si ya fuesen novios, como si ya fuesen una pareja, se alejan de la provincia, al centro de la ciudad, a los centros comerciales lejanos de la provincia. Esto no es agradable delante del Señor. No venimos a eso. ¿Sí queda claro? No venimos a eso. Son distractores que lo que van a ocasionarnos es que nuestro viaje se vuelva un viaje, un proyecto fallido. ¿A qué fuiste a Guadalajara? Me conseguí una novia. Qué lástima. No ibas a eso. Me conseguí un novio. Qué lástima. No ibas a eso. Y luego, para andar dando mal testimonio, para provocar el enojo del padre de la muchacha, porque ¿dónde está mi hija? ¿Cómo es posible? ¿Dónde está mi hija? Pues parece que hubo un estudio para los jóvenes en el salón de ministros, pero no está ahí. Pertenece al coro, pero ella no fue a la presentación del coro allá donde tenía que estar. ¿Dónde está entonces? Se fue con el pretendiente. No venimos a eso, hermanos. No venimos a eso. Esto pretende, esto procura Satanás para que nosotros nos vayamos con nuestras alforjas vacías. Si algo traíamos todavía de reserva, pues se va a vaciar y nos vamos a quedar mano sobre mano, sin riqueza alguna, habiendo estado donde hay a raudales. Bendito sea el Señor. Hermanos, no es tiempo de hacer negocios. Y si acaso algún hermano aprovecha de ver algún otro hermano que trabaja en el mismo ramo industrial, comercial,
Esto pasará a segundo plano y quedará pospuesto para el día 15, para el día 16. Me voy a quedar un par de días más y regreso a mi lugar hasta el día 18 o 19, porque quiero ver al hermano y hacerle una propuesta de negocios. Sí, pero no ahora. Que no nos haya traído esa motivación. No es tiempo de coloquios matrimoniales, no es tiempo de negocios, no es tiempo de encuentros sociales. Si bien es cierto, es para nosotros una alegría, un encanto encontrar a nuestros familiares, y más aún en circunstancias como estas. Querido hermano, doblemente hermano, porque eres mi hermano en la carne y hermano en la fe gloriosa del Señor. Sí es un encanto, ¿verdad? Sí es una dicha, es una bendición, pero no al punto de que, bueno, pues organicémonos porque vamos a hacer un banquete en plena fiesta. Vamos a ir al restaurante X, ya están reservadas para toda la familia, hay preparados 20, 25 cubiertos porque vamos a ir todos. Mamá, papá, los hijos, las nueras, los yernos, los hijos de los hijos. Nos vamos a reunir 25 gentes allá en el restaurante X. Mientras aquí la oración y nosotros en el restaurante. ¿Esto es agradable delante del Señor? Si acaso hay hermanos, suelen hacerlo, convocan a la familia y el abuelo o el bisabuelo convoca a sus hijos y a los hijos de sus hijos ahí en la casa, pero no para comer. Hijos, solamente un momentito porque no quiero que se pierdan la oración de las 12. Los hice venir porque quiero verlos y decirles que me resulta una dicha inmensa saber que ustedes sigan el camino del Señor. Para eso sí podemos reunirnos, pero no en reuniones apócrifas, hermanos, en horarios en los que el ministerio de ortodoxia, autorizado por el apóstol del Señor, ha hecho un horario de oraciones. Yo no puedo citar a mi familia, citar a mis hijos y a mis nietos en un horario de oración ni aún para lo bueno. ¿Sí me explico? Yo la oración la voy a llevar en mi casa. Hoy 8 de agosto a las 12 del día está convocada mi familia. Y aquí la oración y yo allá en mi casa haciendo una reunión con cantos y salmo. Y es para bien, es bonito que la iglesia, que la familia se reúna para las cosas de Dios. No en este momento, no en los horarios ya establecidos. Son distractores que pueden frustrar nuestro objetivo. Venimos a hacer compras. Los hermanos, esto es muy común en estas fechas y aún ya ha entrado el momento central de nuestra fiesta, en la antevíspera y víspera de la Santa Cena y el mismísimo 14 de agosto, los centros comerciales llenos de hermanos. Sí, hermanos. Podrá ser razonable. Anda buscando el hermano el pantalón blanco, los zapatos blancos. Puede ser razonable, pero en muchos de los casos no hay una motivación válida.
En vez de estar en la oración, ¿dónde está el hermano? En los centros comerciales, disfrutando alguna comida, alguna cena, algún alimento que a él le agrada, compartiendo el momento con algún otro hermano. Todo tiene su momento y oportunidad. Como la casa de oración se vuelve pequeña ante la grandiosidad del pueblo de Dios, sea aquí que en Betel, sea en Betel que en la Maestro Aarón Joaquín, igual en Lomas del Gallo que en la Amistad, y en cualquiera de las subsedes, las casas de oración son insuficientes para contener a la cantidad de hermanos. Los que se quedan allá afuera, no debemos olvidar que las calles se vuelven casa de oración, que las calles se vuelven templo. Hay muchos hermanos que ni están en la oración y andan paseando por la glorieta, atravesándose por donde están los hermanos. Hermanos, hay hermanos nuestros que ven agosto como un mes comercial. Y afuera de las casas, hermanos locales y visitantes vuelven la hermosa provincia una plaza, un mercado. Y se vende de todo. Si bien es cierto, pues todos los peregrinos necesitan de un pan, de un bocado, de una bebida. Y quienes lo hacen, no lo hacen exactamente en el ánimo de suplir esa necesidad, vendiendo a precios justos, sino propiamente dicho, haciendo su agosto. A eso venimos. ¿Es malo que los hermanos vendan comida? No. Pero hay quienes lo hacen por favorecer la construcción de un templo. Hay quienes lo hacen para suplir una necesidad de una causa noble y justa. Pero hay quienes exclusivamente por negocio. Repito, y se vende de todo. Sea los vendedores que los compradores. El Espíritu de Dios nos recuerda hoy, no venimos a eso. Todo esto son distractores. Los hermanos que están en las calles, allá afuera, así como en el templo, en el interior de este santuario, no se puede jugar con los niños, no se puede jugar con los niños, tampoco allá en las calles. Así como en este santuario, en el interior, no se puede comer, tampoco en horarios de oración, en torno a la glorieta y en las calles aledañas que se convierten en templo, no se puede comer. No sería correcto que mientras el hermano está hojeando la Biblia y escribiendo un texto, esté comiendo por ahí algún vaso de fruta o comiéndose una rebanada de coco o un sándwich cualquiera que sea, hermanos, o un hot cakes con dulce. No es el momento ni el lugar. La glorieta de esta hermosa provincia se vuelve casa de oración. Y no tanto por el lugar específicamente, sino por el momento y la intención que nos ocupa, la intención, el objetivo que nos ha traído. Convierte santo el evento, convierte santo el momento.
y por lo tanto se debe de tomar con la debida reverencia. Menos aún, hermanos, menos aún para actos que nos llevan a cosas impías y de pecado. Hay ocasiones que cuando se aglomeran los hermanos, por más que los hermanos que organizan, que logísticamente tratan de desviar hacia un lado la fila de los hermanos y las hermanas en otro sentido y en otros espacios, hay hermanas que han elevado quejas de hermanos que aprovechan la aglomeración para aprovechar y acercarse demasiado a las hermanas y fingiendo o aprovechando aquella multitud, como que si no fuese una cosa malintencionada, tocan a las hermanas en forma lasciva y concupiscente. Esto ya no es un distractor. En esto ya hay maldad y hay pecado. Cuando se nos ordene, hermanos, los hermanos por la derecha, las hermanas por la izquierda, los hermanos por la calle Jericó, las hermanas por la calle Belén, debemos obedecer, porque hemos venido a cosas santas. En la medida que obedezcamos y acatemos estas disposiciones, el Señor, más de lo que nos ha bendecido, nos bendecirá todavía más aún en el nombre de Jesucristo.